¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. Ya casi 20 años al aire de manera ininterrumpida. Queridos amigos, un privilegio estar transmitiendo gracias allá a los estudios de la Torre Tepeyac, esos estudios bellísimos de ABC Radio. Gracias, ingeniero Víctor Melara García. Gracias, Jonathan Álvarez, por su apoyo también para redes. Y queridos amigos, nuestra gratitud, un abrazo a Radio Nueva, al grupo Radio Turquesa, que nos retransmite, por supuesto, a Radio La Nueva República, a las frecuencias de La Pantera. Pido, por favor, a mis compañeros de mesa no hacer ruido. Jonathan, cuidar, por favor, estos detalles de no hacer ruido para nuestros queridos amigos radioescuchas. Entrañables amigos, tenemos una mesa de lujo, ustedes la esperan, la de los viernes. Está el análisis del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, del doctor Rodolfo Ondarza Rovira, del maestro Juan Bautista, de la maestra Magdalena García de León y de nuestra querida e infaltable Ceci Tapia Solidaridad Lee. Ahorita vamos presentando a cada uno de ellos, ustedes ya los conocen y saben el peso académico y de impacto en análisis que ellos tienen, científicos como el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y bueno, ya estaremos ahorita dando seguimiento a cada punto. Ceci, querida, ¿qué dicen las redes? ¿Qué es lo que tienen con más fuerza ahorita las redes para hacer comentarios sobre el tema de actualidad? Adelante. Claro que sí, querida Celeste. Pues algo que es muy interesante. Muy buenas tardes, maestros, muy buenas tardes a todos los radioescucha. El narcopartido, porque así lo hacen ver las redes, Facebook, Twitter, YouTube, ahorita están todo muy fuerte y de eso se está hablando. El México Libre. Resulta que el INE le otorga a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, quien afilió a varias personas, incluyendo gente de iglesias, etcétera, etcétera, para poder obtener un partido que finalmente, algo que aquí debemos de entender y que la gente está muy enojada, es con qué responsabilidad civil, ética, moral, el INE le entrega eso al único expresidente que su secretario de Seguridad Pública está denunciado en Estados Unidos por narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones de todas estas ilícitas, por supuesto. Y entonces empieza la gente, está organizando estos orgs que para que puedan ellos firmar, ya más de 400,000 firmas pidiendo que se cancele un partido que hoy obtuvo su registro, pero que desde ayer ya sonaba. Entonces desde ayer está esta personas en las redes sociales pues enfurecidas y pidiendo que se cancele, que no es posible, y por supuesto la gente que los bots y también algunos, porque también hay gente que está muy contenta porque piensan que es la oposición, pues piensan que eso es lo mejor que pudo haberles pasado, pero yo creo que sí es muy importante que se haga una denuncia, que se vea, porque no es posible que no se castigue todo esto. Además, se están pidiendo firmas, que eso también es otras cosas, se están pidiendo firmas para que se denuncien a los expresidentes. Yo creo que ya sería, es más que lógica la voluntad del pueblo porque se castigue a toda esta gente que ha sido corrupta y que ha vendido el país, porque si la impunidad sigue, pues los que vengan van a querer seguir robando. El tema es detener este robo, que es lo que la gente pide, cancelar el partido y que se enjuicien expresidentes para que esto sirva de lección para los que vienen, que se les da un país a administrar, a cuidar, para rendir cuentas, no para robarlo. Entonces esto es lo que las redes tienen. Exactamente. Gracias, Ceci, querida, defensora de derechos humanos, además de fiscalista y extraordinaria persona que afortunadamente es parte del club y de nuestro equipo aquí en Voces del Periodista. Gracias, Ceci, querida. Bueno, queridos amigos, estos que dice Ceci que estarán contentos, pues yo creo que quienes estén contentos es quienes no amen a la patria o quienes por alguna otra razón que pues pueda ser indescriptible puedan festejar cuando hay evidencias jurídicas que señalan a un personaje central, que hay testimonios que prácticamente pues cogobernaba con el expresidente Felipe Calderón. Eso no sé qué tanto sería viabilidad y ya daremos seguimiento a este tema, de dar vista precisamente a la Fiscalía y a entidades que estén dando seguimiento al caso de García Luna, qué tanto es estar y qué tanto se pone en un estado de indefensión a muchos mexicanos precisamente por intereses muy particulares
o por corrupción, por lo que usted quiera pensar, y además falta de pudor absoluto, que eso es parte de lo mismo, ¿no? De quienes inciden en la corrupción, por todavía estar insistiendo en querer seguir en el ámbito político, seguramente precisamente para poder tener acceso a impunidad. Bueno, maestro Juan Bautista, tema del día, tú lo comentabas hace un rato, yo te pediría tus comentarios para seguir con otros temas más adelante. Sí, muy rápido. Gracias, maestro Juan Bautista. Colegas de la mesa, sí, contra todo pronóstico ciudadano, político y de comportamiento cívico, pues obtuvieron el registro, al menos así lo está constatando la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral para el partido PES, bueno, así denominado Encuentro Solidario, y para México Libre de Felipe Calderón, alcanzaron cerca de los 230,000 registros, que es lo que te pide el 2% del padrón a nivel nacional. El tema aquí sería primero, y cuando decimos contra todo pronóstico, porque hay en este momento una campaña por otro partido, en este caso, o por afiliados a Morena, que están realizando una encuesta para enjuiciar a los presidentes. Entonces yo creo que es ahí, independientemente de la larga lista que hay de acusaciones, algunas con mucho fundamento, otras con causa legal y con repercusiones políticas, una encuesta va en curso y aún así se cumplen, bueno, requisitos aparte de los que le multaron el año pasado, que tuvo que pagar este partido cerca de 1.200.000 pesos. Digo, pues como dicen, quitarle un pelo a un gato, ¿no? Exacto. Pero el tema es que nos muestra, yo creo también, Celeste, una dicotomía. Por una parte, hay que revisar en este caso el comportamiento pues del INE, de los consejeros que acaban de entrar, este asunto de la autonomía, esa es una parte. Y lo otro tiene que ver con que ya cuando dicen das un pie dentro de la línea de la política y metes el otro, ya desde este momento se está hablando que militantes del Partido Acción Nacional van a abandonar a ese partido que hoy tiene, apenas alcanza los límites del registro, para sumarse a las filas del expresidente y de Margarita Zavala. Entonces, sí tiene esto serias repercusiones, toda vez que el proceso electoral empieza, el pasado mañana empieza, el día 7 de septiembre, da formalmente inicio el proceso electoral, y bueno, pues pareciera que hay votantes para todo, pero sí habría que revisar con lupa el registro que se ha otorgado y sobre todo ver pues con qué banderas hoy salen a la cara de la sociedad, a las banquetas, a las calles, a las plazas a festejar, ¿no? Gracias, gracias, maestro Juan Bautista, cofundador de la Fraternidad de Reporteros, además de parte sustantiva principal del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. Muchísimas gracias por tu análisis, maestro queridísimo. Y bueno, pues le preguntaría al maestro Rodolfo Sánchez Mena y al doctor Ondarza, por supuesto, si quieren agregar algo sobre este tema, que sería muy interesante escucharlos a todos, a la maestra Magdalena, si quieren hacer algún comentario sobre este tema. Maestro don Rodolfo, adelante. Bueno, no lo escuchan. Sí, eso, ahí sí. Sí, cómo no, con mucho gusto. Pues coincido con lo planteado por mi colega Juan Bautista, pero si me permiten agregar algunos comentarios. Sí, por favor. El partido Acción Nacional pues ya tiene una larga data. Sí, fue creado en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, producto de una serie de acuerdos, principalmente los que tenían que ver con la nacionalización del petróleo, para que la Iglesia apoyara ello. Sí, que se hicieron una serie de negociaciones, y entre esas negociaciones fue la creación del Partido de Acción Nacional, sí, con otros ingredientes, pero que en este caso en particular, esta negociación que se hizo desde la presidencia del general Lázaro Cárdenas y del obispo, que era su paisano, sí, de Michoacán, sí, que después llegó a ser también el obispo de la Ciudad de México, sí, y que la Iglesia hoy está tratando
de hacerlo santo, ¿sí? Pero esto es entonces, hoy en esta nueva realidad, la derecha se está reagrupando, y se está reagrupando para hacerle frente al gobierno, ¿sí? Y con esta reagrupación es lo que llaman ellos el partido sin libertad, porque eso no tiene nada que ver con la libertad de los mexicanos. Se le están poniendo partido de la libertad, pero en realidad va contra la libertad de los mexicanos y la mayoría de los mexicanos, porque afortunadamente la ultraderecha representa a una minoría, no representa a la mayoría ni los anhelos de los mexicanos, pero la ley, en los términos que está escrita para manejar, para crear nuevos partidos, pues exige una serie de requisitos que ellos están cumpliendo, pero hay que advertir, ¿sí?, que el registro la aprobación, en su caso, del nuevo partido Libertad de la señora Calderón, pues tiene que ver con la respuesta que se le está dando a este gobierno y que pretende aglutinar a la derecha para las próximas elecciones y quitarle la mayoría al gobierno. Pero frente a eso tiene otras respuestas del propio gobierno y otras alianzas de las que comentaré después, si me lo permite, Celeste. Claro que sí, maestro. Es estas cuestiones de legalidad que aprueban ilegalidades, porque recordemos que este partido, perdón, un mosco, perdón, este partido de alguna manera pues tuvo muchas irregularidades, la falsedad de las firmas y todo esto. Entonces, como un delito lo perdonas porque te paguen un dinero, cuando ya se vio una intención de ilegalidad. Doctor Ondarza, antes de irnos al corte y regresaremos con lo que los maestros quieran redondear del tema, te escuchamos con mucha atención. Sí, muchas gracias, Celeste. Muy buenas tardes a tu amable auditorio, a los colegas. Pues efectivamente este reagrupamiento de la derecha en este nuevo partido político está fundamentado en la ilegalidad, como bien dices. ¿Y cómo pues entonces va a olvidar la población en México esta fundación irregular? Que por otra parte viene también de un genocidio, de una guerra fratricida, en esta guerra contra el narco, y de un narcoestado que está siendo evidenciado pues en todos lados, incluyendo en Estados Unidos, y que además fundamenta estas nuevas firmas que están recabándose para enjuiciar a los expresidentes, incluyendo a Felipe Calderón. Celeste. Exactamente, doctor querido. Bueno, vamos a escuchar a la maestra Magdalena García de León al regreso del corte. No tardamos, queridos amigos. Es por demás interesante. Acabamos de escuchar al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Él es científico mexicano, neurólogo, neurocirujano, especialista en cuestiones de robótica, en neurocirugía, pero además también defensor de derechos humanos. Él ha militado, ha sido, pues estado desde precisamente el espacio legislativo, y sobre todo una persona congruente que lleva un caso que está, por cierto, ya en ligas internacionales, precisamente por la cuestión de derechos humanos, él en defensa de temas de salud. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias. Seguimos en Voces del Periodista, escuchamos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y si la maestra Magdalena García de León fuera tan amable en hacernos su comentario, ella como una experimentada comunicadora con una trayectoria impecable desde hace muchísimos años. Maestra queridísima, ¿qué nos quieres compartir? ¿Cuál es tu punto de vista? Buenas tardes, Celeste, buenas tardes a todos. Pues quisiera comentar que ha habido mucha expectación en torno a los posibles registros a varios partidos. Se aprobaron 2, pero finalmente también se rechazó, por ejemplo, el de la maestra, el de Esther Gordillo, que es otro de los partidos que estaba intentando obtener su registro. Y pues ha tenido una repercusión muy fuerte y muy seria el que se aprobara el partido de Margarita Zavala. Mucha gente no está de acuerdo, pero también creo que hay que
esperar y ver. La gente va a votar y finalmente a la hora de votar va a decidir si quieren o no. Es un registro condicionado y si no se procede legalmente contra ellos de que se revisara el caso, pues la gente va a censurar y no va a permitir que sigan adelante, que tengan un registro permanente, ¿no? Gracias, maestra querida. Aquí lo importante es que yo creo que este partido fue creado precisamente para escudarse en impunidad y también por los recursos económicos que todavía les tocaría. Y obviamente a través del recurso público estar golpeteando a un gobierno legalmente constituido y con el mayor número de votaciones como es el actual gobierno. Y aquí sobre todo la impunidad. Maestro Juan Bautista, ¿habrá algún, como dice la maestra Magdalena García de León, recurso? Y les preguntaría a los maestros, a quien quiera ampliar, que se pueda hacer ante una circunstancia que está cantada, está vista. Y cuando dicen que habrá quien vote, pues habrá muchos que voten, la mayoría, pero con B grande, porque lo han votado. Tan lo han votado que estamos viendo las firmas de los expresidentes en contra de los juicios de expresidentes, que yo creo que una parte de esa decisión es contra todos los presidentes, pero yo creo que si hiciéramos una especie de votación, ganaría precisamente Felipe Calderón en esa cuestión de indignación de todos los mexicanos, sin excluir a nadie más, no estoy limpiando a nadie, pero sí estoy viendo y vemos precisamente por las afectaciones también desde el punto de vista de vidas humanas. Maestro Juan Bautista. Sí, Celeste. Fíjate que sí hay siempre una posibilidad. En primer lugar, pues la voz ciudadana tiene que manifestarse, organizarse. Esta cultura de defensa de los derechos políticos que está en nuestro país, pues ya es ancestral, tenemos que decirlo así, al menos en términos constitucionales. Desde la primera reforma de 1975 se han creado estas instancias. Está también, en otra parte, el tema de los parlamentos abiertos como una parte de la denuncia, pero sí se tendría que recurrir necesariamente al Tribunal Electoral, al Tribunal Federal Electoral, para solicitar una revisión, ya sea de una persona, un ciudadano, un grupo de ciudadanos, un colectivo o una organización gubernamental o una asociación civil, para revisar. ¿Por qué decimos esto? Pues porque el mismo INE, hay que decirlo, no ha terminado de consolidar una presencia firme, autónoma, transparente y de confiabilidad. Hoy, tampoco esta es una rifa, pero está ahí, se rechazó la organización política de Pedro Aces, este nuevo líder que está sustituyendo el viejo liderazgo de la CTM, bueno, con otros, en el asunto de la amplitud, no por los viejos vicios. Otra organización política de Espino también, panista que fue presidente del PAN, también fue rechazado. El partido también de la maestra Elvester, redes sociales, bueno, y el antiguo Nueva Alianza. Eso ya se quedaron en el camino, pero aún así ellos mismos tienen que pedir revisión para ver si pueden ser aceptados. Pero independientemente de eso, aquí el asunto es que hay un largo historial de 70,000 desapariciones en el gobierno de este expresidente, y hoy pareciera que el INE le está dando esta gloria, esta corona de laureles, como un triunfo, como si en realidad fuera la panacea o una nueva dirección de la política, cuando realmente no es así. Esa es mi opinión personal. Otra cosa ya son los argumentos y todo lo que se ha instrumentado para abonar en ese expediente, y que hoy el fallo pues sea casi que positivo, muy contrario a la nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? Gracias, maestro Juan Bautista. ¿Algún comentario, querida Ceci Katia? Claro que sí, pues mira, eso también, independientemente, y es cierto que hay que ver el TRIPE, este tribunal del INE y todo esto, y todas estas cosas que les da a la sociedad como mucha vergüenza de lo que está pasando. Imagínate que a las 8 de la noche Margarita Zavala sube un Twitter en el que avisa que su partido está ya registrándose, etcétera, el día de ayer en la noche, y recibe miles de comentarios, no 2, 3, no, miles de comentarios espantosos de narcoestado, narcopartido, o sea, ya no solamente es el hecho de
que las instituciones hagan pato, porque a lo mejor no leen estas cosas, no ven lo que la gente dice, porque las redes lo que es el pulso ciudadano, es lo que está pasando al día, es la opinión del pueblo, es lo que está, es, digámoslo, el punto no tan fino, pero real de lo que la gente quiere. Exacto. Con estas redes se ha despedido gente, se ha buscado personas, ha pasado cosas de justicia social. Entonces no es posible que miles y miles de comentarios negativos recibió la ex primera dama, esposa de Felipe Calderón, y también él, si ustedes revisan sus perfiles, tanto de Facebook como de Twitter, miles y miles de comentarios espantosos, y eso que no son bots ni son trolls, es gente que les reclama por el tipo de cómo escriben, porque no son textos copiados, porque no son, a lo mejor algunos comentarios sí con odio y rencor y enojo, y de estas personas extraviadas que comenta Juan, es algo muy grave, porque no solamente estamos hablando de los registradas, también de todas las personas que desaparecieron, todos los migrantes que fueron víctimas de los Zetas, que en esa época pulularon y que fueron el azote de todo el norte, y de la bestia, que es ese tren en donde se trepan los inmigrantes, y tantas cosas, todo. O sea, son crímenes no solamente en México, sino mundiales que nadie ha querido tocar. Exactamente, son crímenes de lesa humanidad, doctor Rodolfo Garza Rovira. Tú que has tocado estos temas precisamente de derechos humanos y de situaciones también en cortes internacionales, ¿quieres agregar algo? Para ya irnos pues a los otros temas. O sea, decir, Celeste, que son medidas muy profundas las que ustedes acertadamente han mencionado, y que el pueblo no lo va a olvidar nunca. Esto pasó ya a través de varios sexenios, pero precisamente en estos sexenios panistas se acentuó, y la muerte de nuestros desaparecidos no va a quedar, no la podemos dejar impune. Precisamente por eso ahorita los ciudadanos están en la calle firmando por la posibilidad de enjuiciamiento de estos personajes. Exactamente. Es increíble que se haya permitido que en medio de una serie de irregularidades se pueda dar pie a la generación de un nuevo partido político fundamentado en estos crímenes. Y además vemos en las redes, esas redes, muchas de ellas por supuesto pagadas, financiadas desde esos mismos intereses, cómo tratan de equiparar lo que pasa ahora con una pandemia de salud mundial para tratar de ocultar, ¿no? Como poner tizne enfrente de una realidad que fue totalmente hecha en un gobierno genocida como el de Felipe Calderón. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, independientemente de lo que usted quiera agregar sobre este tema, es importante también el escuchar cómo sobre los escombros del neoliberalismo el presidente Andrés Manuel López Obrador pues edifica la construcción de la Cuarta Transformación. ¿Cómo define usted esta construcción de la 4T? Una nueva etapa de movimientos sociales, que cómo podemos analizar todo esto precisamente en el contexto de lo que estamos viviendo. Maestro querido, lo escuchamos. Bueno, primero, si me permite, Celeste, hay que agregar el caso de el origen del señor Felipe Calderón y el de Margarita Zavala es producto de una boda morganástica, porque quienes tenían poder como familia oligárquica, que es muy importante la familia de Margarita Zavala, ¿sí?, y que tiene un peso social y político, y que tiene tras de ella, sí, precisamente todos estos apoyos, sí, yo separaría en este momento, sí, por razones de orden político, sí identificar perfectamente a Felipe Calderón. Pero Felipe Calderón, como dice Olga Gorna, sí, él no gobernó, sí, quien gobernó hasta su mano fue a quien están enjuiciando en los Estados Unidos. Bueno, pero la responsabilidad
histórica, moral y constitucional definitivamente es de Felipe Calderón. Pero bien, hoy, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ese partido de derecha, qué es lo que está representando? Pues se está representando lo que se está constituyendo a nivel internacional como nuevas organizaciones de ultraderecha y que las maneja el señor Bannon, ¿sí? Y que acaba de crear una escuela de cuadros en Italia. Ya lo comentamos, ¿sí? El hijo de Bolsonaro es el representante de esta estructura en América Latina y desde luego estos grupos oligárquicos están interrelacionados y lo que están haciendo es defender sus intereses en una posición frente a lo que puede ser un renacimiento después de la pandemia. En otros tiempos, así sucedió, en otros tiempos de la historia, así pasó de fiebres, de malaria, de todo lo que representó antes de la Edad Media, toda una serie de enfermedades, cómo pasamos al renacimiento. Y hoy estamos a punto de entrar a un nuevo renacimiento, y en ese nuevo renacimiento, pues las ultraderechas se están uniendo a nivel global. Y en nuestro país, ¿qué es lo que están tratando de impedir? ¿Cómo nos vamos a... Vamos a un corte, exactamente, maestro querido. Vamos a regresar con este tópico importantísimo, temas por demás relevantes. Queridos amigos, vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista, con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, la maestra Magdalena García de León, Ceci Tapia, Solidaridad Mil, el maestro Juan Bautista, su amiga Celeste Sáenz de Miera. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante, maestro, estaba usted con su análisis, con el contexto en el que estamos viviendo, y también le comentábamos para seguir y no dejar temas fundamentales como es, por ejemplo, lo de la lectura que se le puede dar con todo esto que se está viendo precisamente, con todas estas fuerzas económicas contrarias, porque no son fuerzas populares, son fuerzas mínimas populares, pero con un enorme alcance económico. El maestro dice que no, Juan Bautista. No, que quiero participar después. Ah, sí, perfecto. Sí. Adelante, maestro don Rodolfo, adelante. Bueno, estábamos abordando cómo este partido, sí, el partido de Margarita Zavala, de la señora Calderón, tiene como objetivo frenar, impedir, sí, tratar de ganar las elecciones el año que entra, para obtener la mayoría en la Cámara y tratar de frenar el cambio que está propiciando la 4T. ¿Qué cambio es el que más les molesta? El que más les molesta definitivamente es que se considere una nueva etapa de los cambios profundos que ha vivido nuestro país, como fue el de la independencia, como fue el de la reforma, el de la revolución, y en este momento la edificación de un nuevo contrato social, de un nuevo proyecto social y político que representa la 4T. Y contra eso se están organizando y están tratando, de acuerdo con lo que está previsto por la ley, hacerlo. Sí, hay otros mecanismos como el que sugiere nuestro compañero, pero que definitivamente, y tal como está instituido el Instituto Nacional Electoral, y cómo funciona casi en paralelo con el Tribunal Electoral, ¿sí?, con el TRIPEC, va a ser muy difícil, ¿sí?, que no lo cambien, a menos que sea la propia ciudadanía que lo frene con votos de los diferentes partidos y que no permitan que cubran la cuota que tienen
dirigida para su desaparición. Y eso es a lo que tiene que trabajar los partidos y la ciudadanía para quitar el registro definitivo, ¿sí? Y que se siente el precedente de que la ultraderecha no tiene cabida en el país, pero de cualquier manera, sí, aún siendo una minoría, tiene el derecho, de acuerdo con nuestra legislación, de organizarse y buscar una representación política. Pero eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice y eso es lo que se acuerda en el Congreso. El Congreso, en última instancia, está para quitar estos acuerdos que vienen de atrás. Pues sí, porque nos damos cuenta que muchas veces la ley no es equiparable al tenor de lo que es la justicia. Muchas veces no incide la legalidad con la justicia. Por desgracia, hay que arreglar todas estas cosas, tantas cuotas pendientes que hay todavía y que es por lo que se está luchando precisamente en esta cuarta transformación. Maestro Juan Bautista, querido, adelante. Sí, nada más para apuntar sobre este tema, Celeste. Hay una máxima en la política que es que la derecha avanza porque es programática, mientras que la izquierda pues se la pasa como en la filosofía y en situaciones menores y no se acomoda. Creo que es un llamado de atención para toda esta gente que está hoy en la clase política gobernante, revisar perfectamente cómo están sus filas. O sea, algo han dejado de hacer, algo no se está haciendo bien, porque no se consolida incluso el mismo grupo gobernante como un grupo, como un partido político. Hoy resulta que en el registro que tiene el INE de los militantes de Morena alcanzan máximo 430,000 militantes. Esto nos llama poderosamente la atención porque los partidos que se acaban de registrar ya llegan a 313,000, es lo que está diciendo México Libre en su página de Facebook hace unos minutos. Bueno. Pero me refiero a que en la vida real Morena hoy tendría un padrón que hay una discusión profunda entre 1 millón y 3 millones de integrantes. Eso tendría que avalarlo el INE, pero a lo que voy es que finalmente Morena, como otros partidos y sus aliados, que ya vimos esta división que se dio con el Partido del Trabajo ahora para tomar la dirección de la presidencia de la Cámara de Diputados, no hubo ese acuerdo. Entonces, todas estas fracciones parlamentarias y de oposición y con pensamiento liberal y de izquierda, pues tienen que poner esto en la mesa del debate para realizar un trabajo más profundo con sus militantes y también ser revisores a profundidad de esta serie de partidos y de organismos que van a crecer, porque bastaría solamente con que se enjuiciara penalmente en este caso a un expresidente para inhabilitarlo incluso, porque no se ha dicho, pero él estaría buscando ser candidato a algún puesto de elección popular. El mismo Felipe Calderón está buscando la inmunidad. Entonces sí habría que revisar, esa parte por quienes están al frente de esos partidos con filiación más liberal y democrática. Exactamente, la cuestión de la izquierda. Doctor Rodolfo Ondarza. Adelante, doctor. Pues ¿gustas opinar algo por el momento? tema? No, yo creo que ha sido un magnífico lo que hemos escuchado. Entonces, yo quisiera, por favor, tenemos 2 temas fundamentales. Uno, sí me gustaría escuchar unas palabras sobre lo que ha sido el segundo informe de gobierno. Esa es una. La otra parte también es que no podemos dejar de preguntarle al doctor Rodolfo Ondarza Rovira sobre el estatus, él como científico, como médico, como defensor de derechos humanos en el sector salud, que nos dijera cómo ve las situaciones. Y por otra parte, ¿qué se está haciendo en las cámaras? Nos faltan estos 3 temas todavía. Yo le pediría al maestro Rodolfo Sánchez Mena si nos pudiera comentar algo, su lectura sobre lo que es el informe, el segundo informe, ya que estamos con el tiempo encima. Adelante, maestro querido. Rápidamente, el segundo informe está
circunscrito también en tiempo y en recursos a la situación que estamos viviendo de la pandemia. En esto, el mensaje que envió a la nación el presidente en su segundo informe pues fue contundente. Todo lo que se ha hecho y todo lo que está pendiente. En lo que se ha hecho, cuáles son los compromisos adquiridos durante su campaña y de qué manera se han ido expresando tanto en términos programáticos financieros, esto es en el presupuesto, en la forma directa de que se han canalizado recursos para diferentes programas sociales y de gran trascendencia como son efectivamente el que cuente una buena parte de la población con recursos provenientes del presupuesto para satisfacer necesidades en materia de educación, de trabajo, de producción, de propuestas como las que son para becas, para gran parte de estudiantes que de otra manera no tendrían acceso a la educación. Y si valoramos esto y lo entendemos en la coyuntura del coronavirus, si no existieran estos recursos, la situación de la población, sobre todo de la mayoría, la estaría pasando bastante mal. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por un lado, los frenos que ha planteado la misma realidad a nivel internacional que está impidiendo que crezca la economía, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí?, los esfuerzos que hace el propio gobierno para tratar de sacar adelante no solo el problema que tiene de la coyuntura, sino pasar a una fase por delante de la coyuntura del coronavirus. Y aquí estamos, esto es lo que se planteó en términos del informe, pero que también ha sido muy cuestionado, ¿sí?, por esta ultraderecha, tratando de encontrar un blanco de propaganda para las próximas elecciones. Muchísimas gracias, maestro. Le pregunto nada más antes de darle la palabra al doctor y ya próximos al corte, maestro. ¿Qué representa en el contexto de lo que estamos viviendo todo esto que se vivió en la Cámara de Diputados, maestro querido, en días recientes? Bueno, pues aquí tenemos una realidad, ¿sí?, como la realidad que se expresa en el INE, también en el Congreso hay una serie de fuerzas en juego políticas que definen, ¿sí?, hacia dónde van a avanzar las situaciones. Y vimos cómo se confrontó, por un lado, un grupo definitivamente con una actitud porrista, ¿sí?, que quería tomar la presidencia de la mesa, y quienes finalmente lograron sacarla adelante. ¿Sí? ¿Y cómo se logró sacar adelante? Si la presencia de Dulce María Sauri Riancho de alguna manera representa, ¿sí?, una ponderación para que el presupuesto que viene, tenga la mayor revisión, ¿sí?, y el mejor propósito para el próximo periodo, que va a ser muy importante y que va a definir en buena medida el objetivo de este gobierno y frenar en las elecciones a la ultraderecha. Si por ello fue muy importante, ¿cómo no se le? No, maestro, si puede concluir para redondear y regresar con el doctor Rodolfo Ondarza, por favor. Bueno, concluyo. Si no se hubiera dado la presidencia de Dulce María Sauri Riancho, si no hubiera dado posibilidad a otro tipo de alianzas y una serie de acuerdos, si que nuestra realidad política lo determina, así está estructurado. Si aquí el problema es, como plantea el maestro Juan, si hay quienes son voluntaristas y hay quienes tienen en la visión política cuáles son las mejores propuestas para sacar adelante en este momento al país. Y eso fue lo que sucedió en la Cámara. Gracias, maestro querido.
Hay quienes así piensan y tienen fundamentos fincados, ¿no? Con raíces importantes. Hay quien piensa lo contrario también, y también con fundamentos muy bien fincados, como qué tanto se puede confiar en un partido, y también qué tanto y cuáles han sido las actitudes políticas que hemos visto los mexicanos. Entonces, aquí hay diversidad de puntos. Aquí lo que sí hay que convocar a una unidad de la izquierda. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, tu opinión precisamente en este programa de la pluralidad desde el punto de vista de los efectos que tú crees sobre esta votación que se dio en la Cámara de Diputados recientemente, y posteriormente del comentario que hagas en este punto, yo te pediría datos importantes que nos puedas precisar sobre el COVID. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que es momento de unidad, y a pesar de las opiniones diversas que existen, con esta nueva votación y con esta nueva elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues es difícil lograrlo, pero yo creo que los mexicanos podemos conseguir esa unidad pese a la divergencia de opiniones. Es, creo que es cierto que el PP en derecho, siendo tercera fuerza, debería haber tenido la presidencia de la mesa directiva. Pero por otra parte, pues también hay otras razones difíciles a veces de que las podamos entender para que se haya dado ese tipo de votación. La verdad, para mí en lo personal ha sido una elección rara. Bueno, perdón, ¿me escuchan? Yo sí. Bueno, perdóneme, se me cortó el maestro, por favor, adelante si puedes participar. Ceci, querida, ¿cómo vamos en las redes? Voy a volver a enlazar al doctor. Mira, hablando de COVID, estamos diciendo que ya van más de 26.436.000 en el mundo. O sea, hablando que en un principio de esta pandemia hablamos, oye, 2 millones es nada, pero ahorita estamos hablando ya de 25 millones, aún a pesar de que somos... Ya te tengo, doctor. Creo que ya tenemos al doctor. A ver si está el doctor. No está el doctor. El doctor Ondarza. A ver, síguele, por favor. Entonces, digo, finalmente, ¿qué es lo que más preocupa a las redes? 1, ¿cómo cuidarse? 2, ¿cuáles son los cuidados cuando ya tienes COVID? Y todas estas experiencias como una enfermedad nueva, ¿qué es lo que ha pasado? Y algo que mucho se habla en las redes, si realmente la mascarilla es suficiente, aunque hay estudios que dicen que sí son suficientes para el no caso, etcétera. Ahí vamos. Sí, querida, ya está el doctor Rodolfo, perdón. Perdón. Adelante, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Perdón. Sí, no sé hasta dónde me quedé, pero decía que en lo personal creo que Fernández Noroña tenía todo para poder llevar a cabo un buen papel en la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿no? Y él mismo ha pedido se suma a esta unidad, ¿no? Y obviamente claro, es un personaje que ha hecho cuestiones muy valientes, y pues sí, es esta situación que está muy encontrada con analizas una parte y analizas la otra, y ambas tienen sus cuestiones obviamente irrefutables. Doctor, perdóname, te quité la palabra. Adelante. No, y yo quisiera, si me permites, pues puedo retomar también algunas de las cosas que han dicho quienes me antecedieron, entre otras, pues cuestiones de lo que me tocaba el maestro Sánchez Meña, porque es muy importante. Hemos dicho hasta el cansancio que la salud es un tema prioritario de seguridad nacional, y también que tiene que ver con la autonomía de nuestro país. Actualmente, pues hay unas cifras que son importantes y que son interesantes, porque en cuanto a la mortalidad por el COVID-19, es decir, los fallecidos por millón de habitantes, México está en el 10º lugar internacional, con 487 decesos por millón de habitantes. Y en relación a la tasa de letalidad, México ocupa el 6º lugar,
a nivel mundial con 10.81%. Pero yo creo que estas cifras son verdaderamente un milagro si tomamos en cuenta los niveles de pobreza en los que los sexenios anteriores llevaron a la población mexicana. Exacto. Y hay diversos estudios que demuestran que la pobreza tiene que ver con la mortalidad y con la letalidad de este virus. Y si consideramos los niveles de pobreza en que nos dejaron, pues esto es un verdadero milagro. También si consideramos la ruina en la que encontró el nuevo gobierno de México al Sistema Nacional de Salud, en donde pues históricamente ha campeado la corrupción. Recordemos el cementerio de hospitales que nos dejaron sin los suficientes médicos ni enfermeras para atender apropiadamente a la población y con una carencia de adecuadas políticas públicas de prevención de enfermedades, con un desabasto grande de medicamentos y con una verdadera epidemia de obesidad, de diabetes y hipertensión. Al respecto, de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición de 2018 de INEGI, la obesidad en México pasó de 71.3 a 75.2% entre 2012 y 2018 y mostró que 8.6 millones de personas viven con diabetes en México y 15.2 millones más presentan hipertensión, que son precisamente los grupos vulnerables en donde pues, se incide con mayor fuerza el COVID-19. Entonces, pues es un milagro que estemos saliendo, cuando tenemos un sistema de salud en ruinas, bajo cero, y que había sido, ¿verdad?, impresionante la labor de la salud pública en México, de la Presidencia de la República, del doctor López-Gatell, que incluso pues, han sido felicitados a niveles internacionales, ¿no? Entonces, sí, esto es muy importante. Es fundamental, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Maestra Magdalena García de León, vamos a escucharte, y también Ceci, queridísima, quien interrumpí, perdón, que nos hizo favor en lo que hacíamos el enlace con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Ahorita nos va a dar la salida y nos va a dar cómo vamos. Maestra queridísima Magdalena García de León, te escuchamos con atención sobre temas que consideres fundamentales de conocimiento para esta mesa y de conocimiento para nuestros amigos radioescuchas. Adelante, maestra querida. Muchas gracias. Pues mire, esta semana ha habido muchísima actividad en el Senado de la República. Empezamos con que Morena, en su reunión plenaria, formó una comisión para consulta popular sobre la posibilidad del enjuiciamiento de los expresidentes. También se eligió en la Cámara a Eduardo Ramírez como presidente de la mesa directiva para este tercer año de la 64 legislatura. En la primera sesión del periodo ordinario del Senado se aprobó que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU pueda funcionar en México, que es un asunto muy importante porque vamos a tener el arbitrio de un organismo internacional para un problema muy serio que tenemos en México. También el Senado aprobó un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política para evitar que Estados Unidos establezca medidas que vulneren y violen las disposiciones del Tratado Nuevo del Comercial con Estados Unidos y Canadá. En el TEMEC. También con el TEMEC, y también con la Organización Mundial de Comercio en materia agrícola. Al presentar su agenda legislativa, Morena y el Partido del Trabajo y Encuentro Social, se informó que cuenta con 437 iniciativas, y de estas son 7 del presidente de la República, 301 son nuevas propuestas y las otras son 129 de seguimiento que vienen de los 2 años primeros de esta legislatura. Entre las iniciativas enviadas por el Ejecutivo están la reforma constitucional para terminar con el fuero al presidente de la República y a los legisladores, y la relativa al financiamiento de los partidos políticos. Ellos proponen que se corte a la mitad el financiamiento que perciben actualmente los partidos. Está en las primeras declaraciones que hizo Eduardo Ramírez como nuevo presidente de la mesa directiva, señaló que el Senado no puede detenerse a pesar de la crisis sanitaria y económica generadas por la pandemia, y por eso van a
pues echarle todos los kilos en el proceso electoral 2021, para buscar el consenso y aprobar las reformas pendientes. Y finalmente, un asunto también importante, el Congreso de la Unión firmó con la Secretaría de Educación Pública un convenio por medio del cual el canal del Congreso se compromete a transmitir el programa Aprende 2 en casa por su canal 45.3. Muchísimas gracias. Hay que dar seguimiento al canal del Congreso. Muchas cosas están muy bien, igual varias cuestiones que hay que estar atentas a todo. Ceci, querida, ya nos vamos. ¿Qué nos dices y qué dicen las redes? Es el Día Internacional de la Mujer Indígena. En nuestro país hay 62 etnias que algunas ni siquiera podríamos mencionar y que a lo mejor no conocemos. Y en este margen va a haber un decreto que prohibirá el maíz transgénico. Entonces yo creo que es mucho que celebrar y recordar nuestras raíces, nuestros orígenes. Un abrazo a las mujeres indígenas que no se avergüenzan de sus cositas, de sus usos, de su vestuario y sobre todo de su lenguaje. Exactamente. Tema fundamental, Ceci querida, como siempre, el dedo en la llaga. Sin maíz no hay país, y qué bueno que defendamos a nuestro maíz, queridos amigos. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, gracias. ¿Alguna frase de salida ya, maestros? ¿Algo que nos quieras decir, si eres tan amable? Sí, muchas gracias. Recordemos lo que pasó con la vacuna de polio en la medida del siglo XIX, con Salk, que la diseñó. Él no se quedó con el conocimiento, él no patentó, y de esa forma se pudo realizar una vacunación masiva. El quedarse con el conocimiento, el quedarse con patentes, lentifica la investigación y el progreso en beneficio de la humanidad. Una reflexión sensacional. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, Juan Bautista, rápido, estamos saliendo, ya estamos en el minuto 59, les agradecemos enormemente, maestro. Estamos en el mes de la patria, vamos a celebrar con fuerza mundial. Que viva México, viva México. Vivan en estas frecuencias, queridos amigos, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, y de eso es de lo que se trata. Aquí se respeta la libertad de expresión. Gracias, queridos amigos, nos escuchamos, nos vemos, recuerden nuestro canal de YouTube, nos escuchamos el lunes. Gracias, maestros queridos, gracias, maestra Magdalena, Ceci, todos, gracias, maestro Juan Bautista.